se puede ver antes de que... Doctora, muy buenas noches. Tenga una bienvenida aquí al grupo número 2, en la cual le agradecemos por su participación y colaboración y también por permitirnos hacerle esta entrevista acerca del tema, lo que es plan de orientación vocacional y profesional en la realidad actual. A continuación, le presento las siguientes preguntas. ¿Existe el plan de orientación vocacional y profesional en su institución educativa? Sí, actualmente se está aplicando el plan de orientación vocacional dentro del lugar donde trabajo. Muy bien, doctora. Continuando, ¿y si existe el plan dentro de las fases de planificación? ¿Cómo les ha ido o cuál es su experiencia de ejecución en dicha institución? Bueno, el plan se lo está implementando ahora. Este plan tratamos de que se vea mucho el contexto económico, político, cultural y social de donde me encuentro actualmente laborando. También viendo los principales intereses de los y las estudiantes, sobre todo en los cursos superiores, también haciendo como un estudio de las personas que salieron dentro de la institución y si ellos ya tienen alguna vinculación en el mundo laboral o académico, si continuaron o simplemente terminaron el colegio y se mantuvieron solamente hasta allí. Entonces, de esa manera se ha elaborado lo del plan. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Y si existiese el plan dentro de las fases de planificación, como las ha ido, cuál es su experiencia de ejecución? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cuáles son las fases a seguir para la implementación del plan de una orientación vocacional y profesional en cada institución educativa? Perdón. Ya, dentro de las fases tenemos 5. La primera, que es el diagnóstico del contexto que tiene cada institución y considero que es la fase más importante. Luego la planificación de este plan. La fase número 3, que es la de sensibilización. La fase 4, que es la ejecución del plan de orientación vocacional y profesional. Y la quinta y última fase, que es la evaluación y seguimiento, que también es importante para saber si se ha cumplido o no con el plan. Permítame una pregunta más de mi parte. ¿Cumplen a cabalidad con todas las fases de planificación del plan de orientación vocacional y profesional en su unidad educativa? Dentro de la unidad educativa, en la medida de lo posible, se ha tratado de cumplir con cada fase, quizás no en los tiempos que se planifica al comienzo, pero se trata de hacerlo a cabalidad. Compañero Jorge, por favor. Bueno, continúo yo con la siguiente pregunta. ¿Cómo se implementa un plan de orientación vocacional y profesional, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, dentro de este plan, los actores importantes, pues los directivos de la institución, los docentes y por supuesto dentro del DESE. Debemos asegurarnos que el plan constituya una real alternativa para propiciar estos espacios donde se reconozca las fortalezas y debilidades que tienen los adolescentes o los jóvenes que están dentro del sistema educativo, ya que de esta manera vamos a permitir identificar los factores protectores y las amenazas que deben aprovecharse para apoyar en la construcción de estos proyectos de vida y la toma de decisiones que ellos deben plantearse. También que el plan debe plantearse como un trabajo permanente, que debe ser sostenido y congruente con las necesidades, destrezas y aprendizajes de cada estudiante, porque no podemos implementar cosas en las que los estudiantes no tengan destrezas y no trabajemos de una mejor manera. Otra de las cosas importantes es establecer alianzas estratégicas, en este caso quizás con universidades dentro de la provincia del Oro, donde podamos a través de estas alianzas apoyar a nuestros estudiantes
o quizás que los estudiantes realicen visitas a las diferentes facultades. También hay que cerciorarse que el plan cumpla con todas las fases para que sea óptimo, responsable y coherente. Además, considerar que los adolescentes y los jóvenes son protagonistas de este proceso de orientación vocacional profesional, por lo que el plan debe estar enfocado en ellos, en realizar sesiones o intereses individuales y grupales. Ya continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo participan los estudiantes, padres de familia, directivos? ¿Cómo se involucran o tienen alguna dificultad? Bueno, los y las estudiantes son el centro de un adecuado plan de orientación vocacional y profesional. Son los estudiantes nuestros referentes también, pues para poderles decir a los chicos más pequeños cómo ir elaborando este plan, porque de eso se trataría, ¿no? De que se empiece desde octavo, noveno y décimo, y no como estamos acostumbrados solamente en el bachillerato. Los estudiantes se involucran muchas veces porque vienen con este tema de la dificultad de no saber qué estudiar, de no tener claras sus ideas y cuáles son sus destrezas. Los padres de familia también forman un eje fundamental para este plan, porque son quienes influyen de una u otra manera de forma práctica o emocional dentro de casa y por supuesto hasta económica, porque de ellos va a depender también estas elecciones que toman sus hijos o sus hijas relacionadas al mundo laboral y profesional. Y los directivos, en este caso, son los encargados de generar las alianzas que les comentaba en la pregunta anterior. Por ejemplo, en las universidades, para que ellos puedan de una u otra manera ser parte, involucrarse, conocer cómo funciona el tema de la universidad. Que muchas veces se ha tenido dificultades en cuanto a los padres de familia porque son quienes menos se quieren involucrar si es que se da alguna charla o si se hace alguna actividad con respecto a eso, es quizás con quienes más se tiene dificultad. Y ahí otras personas con las que se trabaja y es muy, muy importante son con los docentes, porque ellos son los principales aliados de este proceso, ya que ellos acompañan de manera permanente a los estudiantes y quienes están todo el tiempo con ellos, quienes detectan cuáles son sus principales intereses, sus aptitudes, sus capacidades y sus fortalezas, ya sea de factores internos o externos. Buenas noches, doctora. Permítame otra pregunta. ¿Usted considera que al finalizar el tercer año de bachillerato, fruto de este plan, los jóvenes conocen qué profesión seguir? Bueno, considero que tienen una idea más clara, porque a lo largo de este último año han logrado potenciar sus capacidades a través de las actividades que se realizan en el plan. Quizás en la mayoría ha dado frutos porque logran buscar sus capacidades y logran potenciar eso que al final del año pues logran que ellos tengan ideas mucho más claras sobre este tema. Ya. ¿Qué sugieren ustedes para que este plan sea más eficiente? Quizás que debe ser como una asignatura dentro del pensum de estudio, porque quizás en el último año a veces es muy difícil lograr que los estudiantes se potencien así de forma rápida. Entonces, considero que se debe empezar, al menos, bueno, este año también se está implementando como materia dentro de octavo, noveno y décimo, porque si nos centramos solo en el último año de bachillerato, a veces logra esa dificultad que no todos se van a adaptar al plan, porque a veces unos llegan por cambios de colegio y no están adaptados a este proceso. Entonces, es importante que se tome como muy en serio, que se convierta como una asignatura, que logre que ellos desde que están en octavo puedan ir viendo cuáles son sus capacidades y sus potencialidades. Continuando con la siguiente pregunta, ¿usted considera que el proceso o prueba de admisión es una dificultad actualmente? ¿Sí o no? Yo considero que sí, porque muchas veces limitamos a los estudiantes y muchas veces eso lleva a que el chico se frustre, ¿no? Porque no todos tienen las mismas capacidades, las mismas potencialidades. Muchas veces nos centramos en que si tiene que saber
o la prueba va enfocada en tal situación y no permitimos que el estudiante desarrolle, porque quizás tiene otro lado como el arte, o sea, no necesariamente, por ejemplo, las pruebas son muy enfocadas que en matemáticas, que en lengua, y a veces los chicos no necesariamente se enfocan en esas carreras, entonces limitamos de una u otra forma, y a veces eso hace que el chico desista de querer seguir estudiando, porque siente que es como una traba y dice, mejor ya no, o mejor busco otra opción. Para finalizar, tenemos la última pregunta. ¿Cuál es su compromiso como funcionaria en el departamento del DS para cambiar las realidades sociales que vive actualmente en las unidades educativas? Bueno, hay que trabajar mucho, considero, en el lado familiar, porque a veces los chicos están muy enfocados en que sí quisieran algo, pero a veces los padres tienen como, yo soy abogado, yo soy doctor, yo quiero que mi hijo sea lo mismo. Entonces hay que trabajar mucho en el tema familiar y explicarles que a veces los chicos quieren ser, como les decía, no estudiar arte, estudiar quizás gastronomía o buscar otras carreras que no son muy comunes para ellos, pero que si los dejamos desarrollar pueden llegar muy lejos. Entonces hay que trabajar mucho en ese sentido, en el tema familiar. Bueno, para terminar la entrevista, pues le agradecemos infinitamente por brindarnos sus conocimientos y hacernos partícipe de esta entrevista. Muchas gracias a usted. Sí, gracias. Y también, pues, ¿cuál sería, por ejemplo, las recomendaciones o qué nos aconsejaría usted para poder actuar como futuros trabajadores sociales en el departamento de DESE? Bueno, creo que es muy importante su trabajo porque ustedes son quien pueden lograr tener contacto, lo que hablaba ahora último, con las familias, ¿no? Entonces el hecho de también conocer este lado familiar y cómo interactúan con ellos, es muy bueno su trabajo y sería importante que ustedes se involucren. A veces no pensamos que este tema es como fundamental, lo vemos desde otro punto, nos centramos mucho en los chicos, pero los chicos a veces pueden tener todas estas capacidades y toda esa energía para querer lograrlo, pero sí, si se logra también interactuar con las familias, se van a poder lograr muchas cosas. Entonces creo que su trabajo es muy fundamental en el ámbito educativo también. Gracias, muy amable doctora, nuevamente y bueno, deseándole éxitos y bendiciones en su vida personal y profesional. Y de nuevo le agradecemos mucho y que Dios la bendiga. Gracias Muchas a ustedes, gracias por chicos. todo. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, muy amable.